Bien, vamos a comenzar con lo que serían las actividades de la secuencia número 9 de nuestro libro de ciencias de tercer grado. Vamos a tratar hoy la sesión 1 y la sesión 2. Recuerda que vamos a seguir insistiendo en el uso del subrayado y, bueno, obviamente realizar las actividades que vienen en nuestro libro. Ok, pues bueno, esta secuencia número 9 está muy enfocado en el aspecto específico de la rapidez de las reacciones químicas y los factores que hacen que esta rapidez sea mayor o menor, dependiendo del caso. Bien, hemos estado estudiando en secuencias anteriores ciertas condiciones de equilibrio en las reacciones químicas que nos permiten determinar, digamos, la cantidad de moles necesarios de un compuesto o de algunos compuestos para poder dar paso a otros. Hemos estado estudiando también su simbología, cómo se puede representar estas ecuaciones. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar principalmente en esos factores que hacen que estas reacciones se lleven a cabo. Bien, por digamos, en este video vamos a tratar o a lo largo de la secuencia vamos a enfocarnos no en muchos tipos de reacciones, principalmente vamos a apostar por aquellos que pudieran ser más, digamos, más comunes para nosotros. Por ejemplo, la cocción de la comida o, digamos, reacciones como la efervescencia, que es muy común, sobre todo cuando las personas pudiéramos tener un exceso de acidez estomacal y que nos genera cierto malestar, y para lo cual pues generalmente utilizamos algún producto que tiene como base el bicarbonato de sodio. eh, Hay marcas comerciales muy conocidas que lo contienen y que de alguna manera nos ayudan a evitar ese ardor en el estómago o esa irritación en la garganta que nos hace incómodo el día. Bien, pues bueno, vamos a empezar también como te decía, con un aspecto muy común. Fíjate en esta actividad número 1, dice que Mateo puso a calentar un poco de pozole, y sobre todo en estas fechas, ¿no? Bueno, a los pocos minutos percibió un olor raro y notó que, aún sin hervir, se formaban pequeñas burbujas en el caldo. Se sirvió un plato y antes de probarlo, su mamá lo impidió y le explicó que estaba echado a perder porque olvidaron refrigerarlo. Recordemos que hemos visto en otras secuencias como síntomas de la presencia de alguna reacción, por ejemplo, el cambio de olor, el cambio de color, la presencia de, por ejemplo, aquí de burbujas, es como un elemento que dices, bueno, y si no está hirviendo el caldo, que es normal que haya este tipo de burbujas, de desprendimientos, de esta evaporación cuando se está calentando, pero si no estaba caliente, ¿por qué habría de salirle burbujas? Además de que el tamaño de estas burbujas generalmente son pequeñas. Entonces, como tú puedes verlo, aquí en el subtítulo dice la descomposición de los alimentos. Bueno, vamos a tomar las preguntas y las vamos a tratar de contestar en nuestra libreta. En este caso, por ejemplo, paso las preguntas y nos preguntan, válgase la redundancia, explica por qué la comida se conserva por más tiempo dentro de un refrigerador que al estar expuesta a condiciones ambientales. Bien, recuerda que para esto puedes seguir, bueno, por así decirlo, puedes volver a leer el texto que viene en nuestro libro, o bien puedes investigar o preguntarle a alguien que tiene un poco de experiencia. Yo aquí te pongo una especie de respuestas que algunas provienen de la experiencia propia, otras provienen de investigaciones que hacemos en Internet, pero que pretenden de alguna manera explicarte el proceso. Vale la pena que tú hagas tus propias, digamos, investigaciones
para poder, digamos, más o menos llegar a las mismas conclusiones tú y yo. Bien, entonces dice que por qué se conserva la comida por más tiempo dentro del refrigerador. Y bueno, visitamos dos sitios, uno del sitio de la compañía Yakult.com.mx. Básicamente, a la baja temperatura, es decir, al almacenar los alimentos en una temperatura por debajo de los 8 grados centígrados, los microorganismos y la acción enzimática de los propios alimentos puede verse disminuidas considerablemente, retardando, ojo, retardando su degradación o deterioro. En consecuencia, los alimentos duran más tiempo. Además, al inhibir el crecimiento bacteriano, las condiciones de seguridad de los alimentos se mantendrán, disminuyendo el riesgo de enfermar. Ojo, conviene destacar que no se detiene el proceso de descomposición, solo se retrasa dentro del refrigerador durante algún tiempo. ¿Esto qué nos está diciendo? Que si tú bajas la temperatura de alguna sustancia, bueno, aquí a lo mejor cuando decimos sustancia pensamos que estamos hablando de líquidos, por así decirlo, que tenemos en el laboratorio, pues no necesariamente, porque como ya hemos platicado en otros momentos de este curso, la química está en todos lados. Y aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de un caldo, por ejemplo, un guisado. Entonces, lo que es inevitable es que tarde o temprano se nos va a echar a perder la comida. Pero si tú bajas la temperatura, las reacciones químicas que hacen que los microorganismos se reproduzcan, pues se va retardando. ¿Sí? Entonces, es un proceso normal y bueno, aquí esa es una, digamos, de tantas posibles respuestas sobre por qué la comida se conserva más tiempo dentro de un refrigerador. Pues la causa es la baja temperatura. Sería interesante que tu respuesta fuera más amplia, más allá de que puedas decir por la baja temperatura y punto. Bien, otro sitio de internet, por ejemplo, el de Sputnik News, nos plantea, dice, el frigorífico, que por el término pues no es muy propio de nuestro país, o sea, el refrigerador, técnicamente no aporta frío, lo que hace es quitar calor. En química no existe eso que coloquialmente llamamos frío, y se habla de energía de las moléculas. A más energía, más calor. A menos energía, menos calor. En otras palabras, se utiliza el refrigerador porque las temperaturas bajas hacen que las bacterias y otros organismos se reproduzcan más lentamente y por tanto que los alimentos tarden más en ser colonizados. Colonizados se refiere así como poblados por estos organismos. A eso se referiría. Bien. Entonces, estas posibles pueden ser nuestras respuestas a esta pregunta. ¿Hay más? Por supuesto que hay más. Puedes incluso apoyarte de lo que te podría decir alguien que sabe refrigerar la comida, porque no da lo mismo colocar en cualquier parte del refrigerador. Recuerda, por eso hay ciertas condiciones en las cuales el producto incluso a veces te indica a qué temperatura es recomendable guardarlo. Muy bien. Ahora, ¿qué otra pregunta tiene? Pues bueno, dice, a partir de lo que sabes de concentración, ¿qué se descompone más rápido? ¿Un caldo concentrado como el pozole o uno diluido? Pregunta a alguien que sepa de cocina para corroborarlo. Y fíjate que esta respuesta modelo, por así decirlo, yo quisiera retomar tal y como aquí lo planteo. Es que si aplicamos el concepto concentración, de repente la gente dice, bueno, ¿qué es concentración? Pues bueno, en lo que se refiere a los guisados, entendemos que en la elaboración de estos platillos se han utilizado más ingredientes, que puede hacer que el periodo de tiempo para ser consumidos sea más, digamos, más corto. Es decir, vamos a suponer que para nuestro guisado necesitamos 6 ingredientes, pero esos 6 ingredientes no se conservan de la misma manera y de alguna forma cuando
nosotros introducimos alguno de estos ingredientes, alguno de ellos puede descomponerse más rápido que los otros. Es decir, va a haber ingredientes de nuestros guisados, de nuestros platillos, que pueden echar a perder más rápido la comida si no se conserva mejor. Entonces, entre más tenga este ingrediente, es más probable que se pueda echar a perder. Entendiendo que aquí, ¿cuál es la reacción química? Hay una reacción química. Cuando un alimento se descompone, es que está haciendo, bueno, se está llevando a cabo una reacción química. Incluso el hecho de que tú cocines, ¿qué quiere decir? Que están interactuando los componentes químicos de todos los ingredientes, generando otras, digamos, otras sustancias. Porque, por ejemplo, si cocinamos la carne, el sabor de la carne antes de cocinarse es muy distinto a cuando, digamos, ya la cocinaste, y es un también sabor muy distinto a comparación cuando la mezclas con otro tipo de ingredientes. Entonces, va por ahí esa idea de la concentración, la presencia, digamos, de ciertos ingredientes en mayor cantidad que otros. Ahora, aquí te pongo, por ejemplo, platillos hechos con carne de pollo, hacen que su duración sea más breve en comparación con la carne de res. Incluso esto lo puedes investigar en internet. Hay diferencia de unos 2-3 días, dependiendo cómo se conserve. Y bueno, y esto dice, se debe a que la vida útil del pollo es menor que la de la de res, la carne de res. Vamos a ponerle aquí la carne de res. El pollo es un material más propicio para la reproducción de los microorganismos y que deterioran su estado. Recuerda, una vez más, que aún colocando en el pollo refrigerador, el proceso de descomposición es inevitable, ¿no? Ahora, digo, estamos hablando de un refrigerador estándar que puede enfriar, pero no tanto. Es muy distinto un refrigerador, digamos, que puedes llevar a tu casa, a un refrigerador más bien de tipo industrial, pero tarde o temprano, en algún momento, se va a echar a perder. Ahora, dice, otro ingrediente que pueda cortar la duración de un guisado es el jitomate, por ejemplo, sobre todo cuando hay presencia de calor. Por ejemplo, pudiera echarse a perder más rápido. Pero bueno, todo partió de analizar el pozole y el caldo. Entonces, por ejemplo, aquí queremos como que centrar esta discusión del pozole y el caldo, porque en el pozole generalmente utilizamos carne de puerco, generalmente. Y en el caldo, pues como que podemos imaginarnos un caldo de pollo. Hay que entenderlo, porque hay de caldos a caldos y de ingredientes de pozole a ingredientes de pozole. Entonces, comparando pozole con carne de puerco y caldo con carne de pollo, pues el pozole durará más por el tipo de carne con el que está hecho en comparación con el caldo de pollo, asumiendo que se deja fuera del refrigerador. Entonces, por ese lado, podríamos, digamos, hacer o determinar que el pozole va a durar un poquito más. Ahora, la experiencia nos dice que no da lo mismo que, por ejemplo, terminas tu pozole, pero ya lo habías preparado con limón, ya le habías echado cebolla, le habías echado otros ingredientes, y es probable que debido a o a lo mejor le echaste tantito, vamos a inventar que pudiste haberle echado lechuga, o pudiste haberle echado aguacate, pues es posible que al meter estos ingredientes a tu pozole, el pozole pues te dure menos. Puede que se eche a perder tanto más rápido. ¿Sí? Pero bueno, ya te estamos hablando de dos elementos importantes. ¿Cuáles son? Temperatura y concentración. Bueno, ahora, dice que en equipo enlisten en su cuaderno otros ejemplos de cambios químicos cotidianos, se identifique si son más rápidos o más lentos. Bueno, y bueno, aquí te planteamos, uno de los cambios más notables en cuanto a la conservación de alimentos se refiere, se puede observar con el pan, por ejemplo.
En algunos casos, dependiendo del tipo de empaque en el que se coloque y la temperatura a la que se encuentre, el pan pudiera endurecerse, que esto por ejemplo ya es un síntoma de que algo está sucediendo, o puede formar hongos más rápido, por ejemplo. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Ahora, el agua estancada. En realidad dice, bueno, ¿qué le puede pasar? Pero en ciertas condiciones es proclive a formar hongos y ser un buen ambiente para la crianza de mosquitos. Ahora, la pintura de automóviles, hablando, el hecho de que un automóvil lo dejes mucho tiempo expuesto al sol, pues puede que la pintura se deteriore, ya sea que se cuartee o que la tonalidad de la pintura se vea afectada. Entonces, y hablamos de reacciones que hacen, que modifican las condiciones de esta sustancia, bueno, la pintura, ¿no? Otra, la corrosión de los metales o la oxidación de los metales. Como dice ahí, generalmente en épocas de lluvias o cuando se expone a ambientes más húmedos y salinos como el de las costas. Eso tú puedes verlo por ejemplo, en los semáforos o en las señalizaciones o los anuncios publicitarios que tienen estructuras metálicas generalmente se deterioran más rápido, por ejemplo, en ciudades como Acapulco, por el tipo de ambiente que hay, a comparación de que si esos mismos elementos los tuvieras en la Ciudad de México, por ejemplo. Bien, eh, hasta aquí. Hasta aquí tenemos nuestra sesión número 1. Ahora, yo quiero rescatar contigo algunos conceptos de la sesión número 2, que es muy corta, es una página, y nos habla un poquito para reafirmar lo que es el concepto de la rapidez de las reacciones químicas. Y es que lo que vamos a tratar de hacer es medir la rapidez de una reacción como el cambio en la cantidad de sustancia que reacciona por unidad de tiempo. En este caso, por ejemplo, dice, la rapidez de una reacción depende de varios factores. Eso es lo que vamos a tratar de entender en esta secuencia. Por ejemplo, ¿de qué depende? El estado de agregación. ¿Y qué es lo que nos plantea? Que las reacciones entre sólidos son lentas. Entre líquidos, digamos que sería una rapidez intermedia, y los que reaccionan más fácil son los gases. En este caso, tú puedes suponer, por ejemplo, una ensalada, digamos una ensalada de lechuga, pues tú puedes poner a interactuar jitomate, puedes interactuarlo con aguacate, con cebolla, con lechuga, y bueno, al ser sólidos, pues por más que los revuelvas, difícilmente sus sabores, digamos, uno va a impregnar al otro. No es que no pueda hacerlo, pero si la preparas inmediatamente, la consumes luego, difícilmente va a tener, digamos, oportunidad uno de estos ingredientes de, digamos, de compenetrarse con otro. Ahora, es muy distinto en los líquidos. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Si ocupas, digamos, leche, por ejemplo, a veces en leche Carnation, por ejemplo, con más bien lechera con jugo de limón, que luego se utiliza para el pie de limón o el mousse de limón, podemos, al tener dos líquidos, es cierto, tienen distintas viscosidades, pero es más probable que la mezcla de limón con esta leche endulzada, pues tome un sabor muy parecido al del limón, se integre mucho mejor. Ahora, entre gases, pues ya no digas. Entonces es mucho más rápido, por ejemplo, digamos, una de esas reacciones indeseables, por ejemplo, la contaminación. El gas que desprenden los automóviles van a afectar a otro tipo
de gases, por ejemplo, el del ozono, por mencionarte uno. Entonces, por ese lado es muy importante ver con qué rapidez, digamos, reaccionan las sustancias dependiendo como dice aquí, su estado de agregación. Ahora, aquí dice, considera la formación de agua a partir de oxígeno e hidrógeno. Recuerda que estos paréntesis te indican en qué presentación están. El hidrógeno generalmente está en forma de gas y el oxígeno también. Pues bueno, si tú los mezclaras, inmediatamente te forman el agua, bueno, en forma de gas, claro está. Que recuerda que el agua puede estar en los tres estados de agregación principales, el sólido, líquido y gaseoso. Y bueno, y la reacción, ¿no? Que por cada, digamos, mol de agua, bueno, aquí tendríamos dos, pero si lo vemos, si nada más quisiéramos uno, pues nada más vamos a necesitar la mitad del mol de oxígeno y uno de hidrógeno. Ahora, acá hay una fórmula que es muy importante que la analicemos, donde la concentración va a ser la cantidad de sustancia, que sería N, por unidad de volumen. Para medir la rapidez de reacción se mide el cambio en la concentración de una sustancia por unidad de tiempo, considerando nuevamente el ejemplo de la formación del agua. Si en un segundo se produce un mol de agua en un litro, es decir, la concentración de agua pasa de 0 a 1 mol por litro. La rapidez de producción de agua es entonces 1 mol por litro sobre segundo. Esta sería la rapidez. Ahora, ¿qué otro aspecto también interviene aquí? Pues bueno, aquí como dice los coeficientes estequiométricos, los coeficientes son estos números. Estos números que te estoy señalando, los coeficientes, aquí, bueno, no está dibujado porque no tienes la obligación de dibujarlo, pero en este caso, aquí debería haber un coeficiente, vamos a ponerlo 1. Vamos a poner un poquito acá. Entonces, estos serían los coeficientes estequiométricos. Estos. No tienes que escribirlo, ¿vale? Pero ahí está. Entonces, la rapidez de descomposición del hidrógeno y el oxígeno es menos 1 mol sobre litro por segundo. Y la del oxígeno sería 0.5 moles sobre litros por segundo respectivamente. El signo negativo se usa para indicar que estas sustancias se están descomponiendo. Bueno, ¿qué más podemos decirte? Aparte del estado de agregación, la concentración también influye en la rapidez de reacción, pues esta será más rápida si la cantidad de sustancia en el medio es mayor. Bien, rescata algunas ideas en tus apuntes. Por ejemplo, si estos son tus apuntes, agrega algunas notas de la sesión número 2. Aquí yo nada más te dejo, digamos, como recomendación que anota algunas ideas de tu sesión. En este caso, por ejemplo, puedes decir, se me ocurre, vamos a poner en color rojito, digamos, la concentración permite acelerar o desacelerar la rapidez de reacción química. Vamos a quitar aquí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, rescatamos algunas ideas. ¿Hay algunas otras? Sí, por supuesto que hay otras. Por ejemplo, el estado de agregación
también afecta la rapidez de reacción. Los gases reaccionan más rápido que los sólidos. Entonces, hasta aquí quiero dejar este video. Es importante que tomes tus propias notas, compares esto que te estamos explicando y es importante que estemos muy al pendiente de estos videos para poderte apoyar en tu aprendizaje a distancia. Cualquier duda la puedes dejar en la caja de comentarios y los revisaremos y te trataremos de responder. Recuerda que tenemos distintos canales para mantenernos en comunicación. Bien, pues te agradezco tu tiempo y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.